metido al pobre Lucho Díaz. ¿En qué lío? Está en boca de todo el mundo en este momento. Sobre todo porque lo inoportuno del hecho es el que se registre ese tipo de eventos con los influencers que tienen el derecho a realizar su actividad. Aquí no hay un juicio de los oficios, ni más faltaba. Pero el que no lo cuiden, el que el entorno del jugador no vea que es oportuno, que es asertivo, que no es asertivo, en qué momento se pueden dar los actos, termina siendo realmente preocupante, porque tenemos un montón de figuras que representan a un país, a una institución, en este caso el Liverpool, con un momento difícil de duelo por la pérdida de Diogo Jota, y quien fuera uno de sus más cercanos amigos dentro del Liverpool aparece en un evento o en el mismo evento con varios influencers demostrando pues muy poca voluntad de guardar duelo, o así se puede leer, frente a lo que estaba pasando con el resto del grupo de jugadores que estaban en marcado duelo por la desaparición de Diogo Jota. El problema es que hoy cualquier acto y cualquier mensaje puede ser interpretado de muchas formas por el tema de la multiplicidad de pantallas y ventanas. Pero por supuesto, pero por más pantallas que usted tenga, un solo acto, ese acto es un hecho real, sí, que cada quien lo puede leer de manera distinta. Hoy, por ejemplo, me escribió un médico, no, es que en La Guajira hay comunidades en las que esos momentos de duelo no son tan marcados como ocurre en el común de el mundo occidental, incluido, por supuesto, Portugal, que es un país católico. Es un país que entraña indudablemente mucha acción de la religión por aquello, inclusive de los niños de Fátima y todo, una comunicación permanente con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, el tema es el que no lo han sabido cuidar. Y que de aquí en adelante los jugadores de fútbol lo primero que se tienen que preocupar es por tratar de tener a quien a su lado, a quien no le gustaría eso, de tener un eficiente secretario que le maneje absolutamente todo, o póngale el nombre que le dé la gana, sí, manager, asesor de imagen, sí, gerente de su propia empresa, porque los jugadores a ese nivel terminan siendo empresas que producen una cantidad de dinero y a los que hay que administrarles además el tiempo fuera de los entrenamientos, porque hay multiplicidad de ofertas de tipo comercial que se tienen que cumplir. Pero este simplemente era una imagen, era una cita folclórica que fue organizada, según dicen, por el entorno familiar de Lucho Díaz. Hoy el tema ha sido un tema viral en toda Europa. El pobre de Lucho ha tenido que viajar y seguramente no sé si le alcance la manguera y la escalera para apagar ese incendio, porque va a tener que ir como bombero directamente a demostrar que ese fue un momento circunstancial. Y ahí vuelve la escasez de esa figura, porque una vez se comete un error o se caiga en un problema de esos de imagen, nada mejor que quien te acompañe bien a tratar de enderezar el asunto. O sea, un asesor de imagen te acompaña en un momento difícil. O sea, si no tuvo la asesoría antes, la tendría que tener para el después, porque ahora el tema es mucho más complicado, porque se te vuelve un tema que te involucra la afición del Liverpool, que te involucra el fútbol inglés, que te involucra el contrato, que te involucra una cantidad de cosas. Todo, eso es un todo. Las posibilidades de ir a otro club que las tenía. Pero claro, es decir, uno entiende que a un futbolista lo contratan por su calidad futbolística, pero hoy en día, cuando se ponen en la mesa tantos millones de dólares, también hay otras cosas que complementan el valor del jugador, y entre ellos su comportamiento personal, el comportamiento social. Todas esas cosas van contando para que un equipo que tenga una importante cantidad de dinero en su presupuesto para contratar un futbolista diga, me voy por porque este me da imagen dentro y me da imagen fuera. Ese es tal vez el punto más doloroso. No saben el daño que le han hecho a Lucho Díaz.
le han hecho un daño enorme. Desde España, David López esta mañana en Jugada Maestra hizo algunas reflexiones y además nos compartió las sensaciones de lo que hay en este momento en el viejo continente. La realidad es que creo que la situación ha sido tan anómala, tan extraña, tan surrealista, depende del enfoque que le demos, lo de Luis Díaz y este duelo que cada uno lleva internamente, pero también expresa como quiere, el error en esa manera de mostrar de alguna manera ese desinterés emocional, que la respuesta de Europa, de España, de cualquier club, de cualquier analista, comunicador ha sido la misma, la de no entender por qué ha pasado esto, no entender quién está gestionando esto, más allá de lo que escuchaba ahora muy bien a Víctor. La realidad es que cometer este tipo de errores de gestión de sentimientos en un club que representa los valores como ningún otro seguramente en Inglaterra, en Europa y en el mundo, pues evidentemente chocar de pleno con lo que son la identidad del equipo que estás representando durante los últimos años. Toda la imagen te la ganas durante muchos años y la pierdes en un segundo. Y siguió hablando del impacto que tiene sobre todo en la hinchada del Liverpool. Se trata de buscar la maldad o no que haya podido tener. Evidentemente Luis es un compañero suyo, alguien además a quien tenía un afecto tremendo, porque en los primeros años de Luis precisamente Jota le deja su casa, le ayuda, digamos, a instalarse, a ser bien recibido, a meterse en ese vestuario. De alguna manera es una ayuda tremenda que solo los jugadores saben lo que representa, pero es verdad también que abre nuevamente el debate, evidentemente entre los futbolistas, sobre el peso de esa imagen pública, la presión de las redes sociales, lo que hoy son los afectos en el deporte. Es la lucha de unos hinchas ahora mismo que ven como uno de sus jugadores, que además le tienen con un afecto tremendo, pues quizá no ha estado a la altura del temor, de las sensaciones, del dolor, mejor dicho, que ellos tienen. Cuando a un hincha le duele un acto tan catastrófico como la muerte de uno de sus jugadores, que menos que va a imaginar que los futbolistas van a estar totalmente destrozados. Evidentemente el duelo de Luis, nadie duda que va a estar destrozado por dentro, pero evidentemente también las imágenes, ese desinterés emocional del que se presupone cuando uno ve esas imágenes, duelen mucho, y es inevitable que ahora mismo se haya abierto un debate muy incendiario, que además no le beneficia en nada. Y ya no hablo ni directamente de su imagen, hablo directamente de lo que puede representar para su futuro cercano, porque esto es un golpe a esa imagen mucho más allá del fútbol, y esto a la hora de buscar nuevas aventuras también en su carrera puede debilitarlo. No obstante, insisto, no creo que haya habido maldad, pero sí que ha habido una malísima gestión, porque es un icono y más del equipo, referencia en sostener y defender los valores del fútbol. Y hay un punto clave, porque en uno de los aparte de la cita con los influencers, él habló del cambio de equipo, él habló de las conversaciones adelantadas. ¿Y esto qué implica? Implica que está violando su contrato. La privacidad. Porque el contrato. El contrato. El contrato, claro, porque él tiene contrato hasta el 2027. Uf. Y nadie puede conversar con usted o usted con nadie, por lo menos anunciarlo públicamente, hasta faltando 6 meses para la terminación del contrato. A esto se refiere también David. La sensibilidad tiene un peso mayor que los contratos de marcas y de influencer y demás. Esto está por encima de todo, y más si estás representando a Liverpool. Viendo este vídeo, todavía aquí, este vídeo que nos habéis mostrado ahora mismo, por lo menos aquí en España no lo habíamos visto, y a mí evidentemente me viene lo que ha pasado con Nico Williams, insisto, que ha sido la noticia aquí en España y que incide también en lo de Luis. Por mucho menos que lo que acabo de ver ahora mismo de Luis hablando sobre su futuro, dejando dudas, pues aquí a Nico Williams le han puesto en murales que había con él y su hermano en Bilbao, los han pintado, es decir, una serie de valores que estaba rompiendo en un club de una identidad muy clara también como Liverpool. Pues ver este tipo de situaciones de un jugador que todavía tiene contrato con el Liverpool hablando de poder marcharse de ese equipo a otros, algo que es ilegal, por cierto, porque no se puede hablar con un futbolista que todavía tiene contrato con otro club, pero que él deje esa puerta abierta cuando encima se está hablando justamente de la muerte de un compañero tuyo en el Liverpool. Yo insisto, evidentemente el duelo tiene cada uno por dentro y ha cometido un error tremendo, pero no te dejes influenciar por este tipo de entornos, porque claramente era un error tremendo. Y una cosa es que hagas un baile que no debería haber salido nunca, pero hablar de tu futuro encima en un momento en el que todo el Liverpool está de luto y todo el Liverpool ha parado la maquinaria de negociaciones, de pagos, de salarios, de todo, y ponerse a hablar de futuro, de verdad me parece un error muy grave de Luis Díaz en lo que es su imagen y lo que se está proyectando de alguna manera algo que no la... Es claro, estamos frente a una seguidilla de desaciertos. Por donde lo mires, seguidilla de desaciertos. Por falta de asesoría. Sí, Juanjo. Coincido plenamente con usted, con el colega
español, yo creo que muy mal asesorado Lucho Díaz, y por eso quería intervenir. ¿Se acuerda cuando le hicimos la primera entrevista juntos? O sea, uno en un turno y otro en el otro, por supuesto usted primero y yo después, a James Rodríguez en Real Madrid. Sí, sí. ¿Qué pasó con la gente del Real Madrid? Nos dijeron, no le pregunten sobre tal tema y tal otro, no le pregunten sobre Barcelona, no le pregunten sobre ningún club que no sea el Real Madrid. ¿Qué es eso? Eso es asesorar y cuidar la imagen del futbolista. Si James Rodríguez, como nuevo 10 del Real Madrid, se ponía a hablar de cosas que no correspondían, el club lo que hace es ayudarlo y achicar el margen de error. Hoy los jugadores son industria sin chimenea, son una usina generadora de millones y millones y millones y millones de dólares, de euros, de libras esterlinas. Y que folclóricamente, que esto dependa folclóricamente de una buena o mala decisión del jugador, ahí habla de una falla en el sistema. Es decir, el entorno debió haberlo cuidado de una manera. No puede depender de que Lucho Díaz, porque le había dado la palabra a un grupo de influencers, cometa un error garrafal como el que cometió para dañar su imagen. Yo no creo que dañe el futuro de su carrera, sinceramente. Probablemente sí en el Liverpool, pero cualquier otro club creería yo que va a querer contratarlo, más allá de este error. Pero me parece que lo dejaron muy solo a Lucho. No puede depender de una mala decisión de una persona que se hizo famosa no por tomar buenas decisiones en redes sociales. Él se hizo famoso porque gambetea bien, porque juega bien, porque se entrena bien, porque es súper profesional. El tema es que me parece que ahí demostró flaquezas en los que lo rodean a Lucho Díaz, que dicen, no, mirá, Lucho, no podés meterte en esto. El mundo el mundo del fútbol, no solamente el de Liverpool, el mundo del fútbol consternado, y él aparece en un evento de influencer, me parece que es darse un tiro en los pies, y que era muy fácil evitarlo. Sinceramente me parecía que era muy fácil evitarlo. No, pero había una justificación abierta. Usted sale o manda a los mismos del entorno familiar que concretaron la cita con los influencers y les dicen, no es posible hoy, hubo unas circunstancias, una fuerza mayor, sí. les ruego me excusen y hablemos después. Listo, les prometo que les salgo después y hablamos después. Así de simple. Es así de simple como tantas cosas. ¿Cuántas entrevistas no se han cancelado porque ha habido un evento de fuerza mayor? Una cantidad innumerables de entrevistas de astros, no solo del fútbol, del cine, gente reconocida, presidentes inclusive. Sí. Su retorno al vestuario de Liverpool va a ser escandaloso, claro. Y va a ser difícil porque todos sus compañeros lo lloran a Diogo Jota. Diogo Jota fue, bueno, ya lo hemos escuchado y lo hemos dicho hasta el hartazgo, el más cercano a Lucho en un momento desesperante en la vida de Lucho Díaz. Y esta falta de empatía, que yo estoy seguro que no es la falta de empatía que Lucho sintió hacia adentro suyo, porque a él se lo vio muy consternado y seguramente lo va a llorar mucho tiempo a su compañero y amigo, pero lo que apareció públicamente, y es una imagen que lo deja él lamentablemente muy mal parado. Entonces no sé cómo va a ser el día a día dentro de ese vestuario, por ahí. Ahí sí termine, por eso digo que creo que va a cambiarle más probablemente la convivencia en Liverpool que en el futuro de su carrera, porque el mundo del fútbol no deja de ser muy hipócrita y más allá de que haya un vestuario que está enojado con él o que pueda estar molesto, después él verá si lo puede solucionar o no, ojalá que sí. Si Barcelona lo quería, lo va a querer más y probablemente hasta por ahí le puedan bajar el precio, porque sabiendo que Liverpool por ahí tiene algún tipo de enojo con el jugador, por ahí sea más fácil sacarlo. Digo, ante el problema en la relación que se pueda generar entre Lucho Díaz, Liverpool, su vestuario, sus compañeros, probablemente hoy le aparezcan muchas más novias a Lucho Díaz, que son muchos más clubes que pretendan aprovechar esa debilidad en la relación entre el club y él. Ya, Víctor Romero ha hablado en las últimas horas con el entorno de Lucho Díaz. Víctor, ¿qué puntos pueden servir como atenuante frente a este desastre en el manejo de la imagen del jugador colombiano? ¿Qué tal, don Javi? El fuerte abrazo para usted, para todos los compañeros en Blog Deportivo. Sí, pude tener conversación con el entorno laboral de Lucho Díaz con toda esta situación y obviamente hay que decir que Lucho Díaz está muy afectado desde que se enterara de la muerte de su compañero. Eso hay que manifestarlo y hay que dejarlo muy claro y para puntualizar algunas cosas. Situación número 1, desde Luis Díaz, desde su entorno y desde Liverpool, siempre hubo la intención de que él asistiera al funeral tanto de Diogo como de André. O sea, siempre hubo esa intención.
Desde el mismo viernes se intentó desde las tres patas, desde los tres lugares que menciono, tratar de ubicarlo en un vuelo, pero el tema conexiones y llegada solamente permitía justamente el arribo del jugador posteriormente al entierro de André y de Diogo Jota. O sea, estaba programado posiblemente para llegar el día domingo. Entonces por ello se desistió y no se pudo llegar a el acto de presencia en el entierro de Diogo Jota y de André. El tema del manejo de la imagen, también otra situación. Me cuentan que Lucho Díaz no tenía ningún compromiso con el tema de los influencers. El compromiso estaba adquirido por parte de Mané Díaz, padre del jugador, y de uno de sus hermanos, Roger, que al ver a Lucho Díaz en esta situación, estar tan golpeado, estar así anímicamente pues muy bajo, le manifestaron si había la posibilidad que Lucho saliera, se acercara a este lugar donde estaban los influencers y de antemano se había acordado justamente con ellos que no hicieran ningún tipo de publicación, ningún tipo de video o que no publicaran nada durante ese momento por la situación que se estaba viviendo con el jugador recientemente fallecido, acto que claramente no se dio y que los influencers no acataron estas medidas que se le había dado de manera anticipada. Lucho Díaz viajó ayer hacia Liverpool en horas de la noche, se dio en un vuelo en horas de la noche, y con respecto a su imagen sí hay una fuerte autocrítica, sobre todo al entorno familiar, y cito las palabras que me dijeron: tal vez o tal vez no han entendido que Lucho Díaz no es una figura local, sino una figura mundial, y que todo lo que haga o deje de hacer generará este tipo de debates y comentarios. Entonces sí hubo una fuerte reprimenda, un fuerte llamado de atención hacia el entorno familiar, que están en un punto ya donde está más pendiente a la fotografía, al video, a estar con Lucho Díaz, a aprovecharse de su imagen, que buscar beneficio para la imagen del jugador y la persona, en este caso obviamente que es Luis Díaz, que reitero, desde la muerte del jugador y obviamente con todo esto que ha pasado, sí está muy afectado ante toda esta ola de críticas. No, pues queda claro, es decir, le pidieron a varios influencers que estaban ahí el que no publicaran. Que fueran prudentes. Que fueran prudentes. Don Javi, eso es como cuando a uno lo llaman y le dicen: John Jaime, te voy a contar esto, pero no lo vas a contar en Blog Deportivo. Yo, pues, si a mí, que soy periodista, me llaman para darme una noticia, bueno, yo siempre digo, no me cuente porque yo lo voy a terminar contando. Pero uno le guarda, hay información que uno administra y que maneja. Pero decirle a un influencer que vive de publicar, que no publique. Yo, por ejemplo, hoy hice un comentario en Jugada Maestra de algo que solo cuando se dan este tipo de hechos dice uno necesariamente lo tengo que contar. Sí. Y es uno de los graves problemas que tiene la selección Colombia, o por lo menos que presentó en el campeonato de Copa América de Estados Unidos. Los jugadores pendientes de si se habían montado para ir al estadio todo el grupo de familiares que tenían. Por ahí a alguien se le quedó una sobrina, no sé si fue a Lucho o a Richard Ríos, le quedó una sobrina, y qué despelote, pues, imagine, ya para ir a jugar el partido, para ir para el estadio, para ir a la final. Que vea que me llamaron, que la niña no subió, que se devuelvan, que el jugador tiene que estar metido en otro cuento. Ese es un tema muy complejo. Por eso le digo, uno guarda esa información, hoy la tengo que decir porque me preocupa de aquí hacia adelante, si vamos a clasificar el campeonato del mundo, cómo se va a administrar ese tema, que es un tema complejo. No vayan a creer que es cualquier cosa. Es un tema complejo, la relación con los familiares, y quién le puede quitar el derecho a un jugador de fútbol de ver a su hija, de ver a su señora, ver a su tía, si no tuvieron nunca nada y le da por comprar 60 boletas, 60 tiquetes, reservar 60 cupos en un hotel. Pues es su plata y es la manera como de él reivindicarse frente a la pobreza que siempre vivió su familia. Eso no lo puede quitar nadie, pero eso tiene que tener una organización, una organización. Usted gerencia eso, me responde, después del partido hablamos, pero no estar pendiente, pues, dentro del vehículo que los lleva al estadio, de que se quedó fulanito, se quedó peranito, que se que no, ponga eso, hay que ponerle seriedad. Y esa seriedad tiene, yo sé que no es responsabilidad de la Federación Colombiana de Fútbol, pero tiene que haber también de parte del cuerpo técnico y la Federación, digamos que un manual de condiciones para los jugadores en ese tipo de situaciones. Mire, lo que estamos viviendo es justamente